Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes a este Fórum Pedro Mir, que esta noche recibe un nuevo libro de un escritor muy apreciado, un académico, que llamó hace unos días para contarnos un poco de su libro, que ya estaba impreso, y contarnos un poco de si no podía enviar algunos libros. Y lo combiné a que el libro se presentara, porque hay escritores que a veces son humildes, escriben sus obras y no quieren presentarlas o no quieren hablar mucho de la obra. Pero sabiendo yo de dónde venía este libro, pues quise que esta noche un grupo de amigos, amigas de Fidel, estuvieran aquí para celebrar la llegada de este nuevo libro, que lo he celebrado porque hace unos meses estuvo aquí en este podio el doctor José Miguel Gómez, reconocido psiquiatra de nuestro país. Y José Miguel estuvo conversando sobre la problemática de la pandemia y las secuelas que dejó en el mundo y en nuestro país. Hablaba el doctor de depresión, de altas dosis de ira, violencia que creció durante la pandemia, violencia en los hogares y gente que quedó muy afectada, algunas con problemas cardíacos y otras paranoicas porque la pandemia dejó paranoia, porque fueron tantas las noticias falsas y algunas verdaderas que ya nadie sabía a quién creer. Entonces, me encantó este libro porque el doctor nos enseña que él, durante la pandemia, lo que hizo fue aprovechar el tiempo y escribir este libro que esta noche nos trae. Entonces ahí uno ve como la diferencia entre las personalidades y los seres humanos, ¿verdad? Unos están en depresión, otros están que aprovechan el tiempo libre para entonces irse de vacaciones y compartir con la familia. Y en el caso de Fidel Muniz, que nos deja este libro, esta noche nosotros aquí en Librería Cuesta con muchísimo placer recibimos este libro del filósofo catedrático universitario Fidel Muniz. Este es su quinto libro, publicado con el título Ejercicios de Resistencia. Un volumen breve de aforismos y fragmentos sobre el arte, la vida, la sociedad, el entorno de hoy, escrito en su mayor parte durante la pandemia, como decimos, durante el coronavirus. El libro es una reflexión sobre la resiliencia, eso que nos están enseñando ahora cada día, a ser resilientes. No es fácil, pero tenemos que aprender, porque los tiempos no se arreglan. Salimos de uno y caemos en otro problema. Esa resiliencia que en pandemia asumió el autor para la escritura, para el pensamiento, con una mirada crítica, y nos deja esta nueva obra. Para presentar este libro, Fidel ha invitado al reconocido escritor, profesor universitario y codueño de este foro Pedro Mir, porque es fundador, lo fundó junto conmigo en el año 2000, y aquí pasamos 12 años dirigiendo este foro, pero nos hemos quedado como si fuéramos todavía dueños de este foro, porque cada vez que viene un amigo nos llama para que le acompañemos en sus presentaciones. Y para mí, imagínense, es como honrar cada día la presencia y la vida de nuestro poeta nacional Pedro Mir, porque este foro lleva su nombre. Y es tan grato recibir y mencionar el nombre de nuestro poeta. Esta fue una obra impresa por Editora Búho en diciembre del año 2022, es decir que es muy reciente. El diseño de la portada y la diagramación de la obra estuvieron a cargo del artista gráfico Alex Guerrero. Imagino que está aquí. Alex. Está, ya lo verá en las reseñas. Damos la bienvenida a este nuevo libro de obligada lectura, relectura en estos tiempos de necesidad de conocimiento y de manejar el arte de vivir.
Le damos la enhorabuena a Fidel por este libro que esperamos que cada uno de ustedes lo lleve, porque verdaderamente que es una joya. Un libro que se lee en una hora. Son esos libros fáciles, porque ahora no hay mucho tiempo, ¿verdad? No podemos decir que tiene 300 páginas. Un libro pequeño, de cabecera, de llevar en el avión, de llevar en el vehículo cuando vamos a un viaje largo, y de reflexionarlo y de ponerlo en manos de los hijos, nietos y toda la familia. Yo espero que cada uno de ustedes sea portavoz de estas gratas noticias que vienen en este libro y que le demos un fuerte aplauso a Fidel. Antes de llamar al presentador de la obra, vamos a hacer un minuto de silencio por un artista que falleció y que hoy precisamente está su velatorio en la funeraria Blandino. Hemos estado muy apenados todo el país y el mundo artístico por la partida del maestro Pineda. Con el permiso de mis amigos, quiero Miguel Jorge Pineda, un minuto de silencio. Muchísimas gracias. Invitamos a presentar este libro al profesor universitario Odalis Pérez, filósofo también, escritor, columnista, crítico literario, crítico de arte, es curador de todo un poco. Es este hombre maravilla, académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, Odalis Pérez. Muy buenas noches a todos los presentes. Me place sobremanera estar en este podio que desde hace tiempo no estaba en él. Y como dice Verónica, fuimos cofundadores de este espacio, a veces tan íntimo y otras veces tan público. De todos modos, presentar un libro de Fidel Múnich Eusebio es siempre un placer, no por presentar el libro, sino por mirar hacia el presente y el futuro, que es realmente la perspectiva de un filósofo contemporáneo, como lo es él, un filósofo del arte, un esteta, un hombre que descubre el pensamiento a través de sus orígenes y a través de la mirada contemporánea, porque filósofo contemporáneo Fidel siempre habla de reinventarnos. En la universidad se le conoce como un teórico de la reinvención y de las invenciones que precisamente tiene este llamado a la lectura, que es ejercicios de resistencia. Aparte de que filósofo al fin, Fidel Múnich tiene más libros publicados, menos libros publicados que lo que ha publicado. Estos 5 libros son solamente un punteo de lo que es su pensamiento. Siempre crítico, siempre un pensador de la axiología, de la estética, de la filosofía moral, ética y de la filosofía del arte. Tiene una conjunción siempre interdisciplinaria. Asimila, claro está, esa crítica de la facultad de juzgar kantiana, que no es tan ortodoxa, no es tan dogmática, porque él la abre, forzando a lo que se llama el pensamiento de lo sublime, el pensamiento de la creación, y ese concepto de estesis, que lo toma de los griegos para hablar de una filosofía del pensamiento sensible, como él le llama. Todo esto realmente apunta a un proyecto que no creo que el profesor y el pensador Múnich lo termine, por un problema de que hacer
justicia interpretativa desde el arte implica un horizonte mucho mayor. El filósofo del arte nunca va a terminar con su proyecto. Y es bueno que sea así porque da paso a que otros le sigan los pasos. Por eso, aparte de este libro, que es muchos libros, que se gestó previo a la pandemia y dentro de ese cautiverio que realmente motivó a lo que es la idea del arte, la idea de la crítica y la visión conjuntiva de una protesta epistémica que generó esta pandemia. Ese pandemos, indudablemente, fue generado por una situación que ya la hemos discutido y no queremos traer esa discusión aquí, pero es realmente creada por una situación estratégica de los poderes del mundo y también de los poderes y los usos de los cuerpos, como diría Giorgio Agamben, ese filósofo italiano que ha pensado los territorios, los mundos posibles desde el punto de vista de una ética de la ley y de una antiética del Estado. Creo que Fidel ha sido una persona atrevida al publicar este libro, Ejercicios de Resistencia, que tiene una crítica implícita y explícita, que tiene una crítica a los poderes fácticos y a los poderes que se imponen como una moral social adversa. Creo que ese punto de partida hace de este libro un buen fruto. Y fruto para que no estudiemos con ese fruto, sino para que vayamos más allá. Fidel se ha mostrado aquí como un enchinchador del pensamiento crítico, ¿no? Como un individuo que lo piensa a través de los males que tiene este país y que tiene el mundo, porque el mundo se ha convertido, o lo han convertido en un lugar realmente difícil, en un laberinto que nadie sabe dónde va a parar, pero es el mundo y los mundos de este mundo. Creo que un libro escrito de manera aforística como este es un libro que propone muchas ideas y no quiere concluirlas, porque en ese ejercicio de libertad está la pasión por el pensamiento y la pasión por el ser, ese ser AI, ese Dasein heideggeriano que siempre nos estimula, que siempre nos invita y que por eso precisamente está presente en toda la tradición filosófica moderna. Fidel Múnich Eusebio es un profesor que ha caminado, fue crítico de cine por los años 80, luego se marchó a Checoslovaquia a hacer estudios doctorales, lector de Nietzsche, Kafka, ¿no? Kundera. Tiene unos pasos que son los pasos no del ciego, sino del clarividente, del individuo que se ilumina y a las 4 de la mañana se levanta, lo sé por una pasión íntima que tenemos, que a las 4 de la mañana yo le envío un mensaje y él está atento, porque también está creando. Entonces me pone a mí como impertinente, tú no dejas dormir a uno, tú no... Y unos reproches que tuvimos, nos vimos obligados a cultivar en la pandemia, porque fíjense, la pandemia nos reímos, pero fue un cautiverio terrible. El que no podía reinventarse o se suicidaba o lo sacaban de la casa, porque aquella cárcel era realmente trágica. Y tenemos relatos que si nos ponemos a hablar no terminaríamos hoy. Pero fue un momento muy estimulante, siempre lo he dicho, la pandemia nos estimuló a escribir, y más a los académicos que escribimos, ¿no? Que pensamos. Y Fidel es un pensador de la contemporaneidad. Nos encontrábamos por las esquinas de los periódicos, hablando de platonismo, aristotelismo, marxismo, fenomenología, hermenéutica, de una serie de tendencias que han copado la contemporaneidad. Y era porque teníamos esa voz allí, que era permisible, y que dentro de los males que generó esa pandemia, la COVID-19, también teníamos algo positivo. Podíamos ser libres, justificando una protesta ante tanta muerte y ante tanta desaparición de amigos. Muchos lloramos a los que se nos fueron, artistas, filósofos, pensadores, amigos que no son pensadores, ni filósofos, ni poetas,
que también queríamos y que hoy recordamos, porque después de ser vacunados, nuestra vida se ha reducido, señores. Hay mucha especulación con eso, pero tenemos que entender que nuestro espacio realmente fue golpeado. Y eso porque desde esa resistencia del pensar, desde ese marco de un logos que se abre y que se hace pandémico también para contrarrestar aquel mal, ¿no? Que todavía, aunque muchos hablen de post-pandemia, estamos más que todo en pandemia, porque eso no pasará tan pronto, no nos abandonará. Ya el mundo no será igual y tiene sus amenazas. De esas amenazas habla este libro, que es un libro escrito aforísticamente, un libro que no admite un índice, porque el índice es la mirada, el índice es la voz, el índice son todos los recuentos críticos y alterables que presenta en su discurso esta reflexión. Una reflexión, ¿qué les digo yo? Terrible. Una reflexión que saca a cualquiera de sus cabales. Y bueno que lo haga, porque escuchando yo a Verónica, que decía, este es un libro que nos lo podemos llevar para leerlo en media hora, para llegar allí a la playa. No, señores, me permito disentir de nuestra amiga querida. Este no es un libro para esas cosas. Porque cuando usted va a la playa, va a una fiesta, va en un tren, va, por ejemplo, en una guagua, y usted abre este libro, no lo va a terminar. Porque este es un libro de reflexión profunda y lúcida sobre todo. Lo que más admiro en este libro es su lucidez, ¿no? Una síntesis de pensamiento y una síntesis de posibilidades que contrarrelata lo que es el mundo y lo que es ese filósofos de hoy. Creo que desde el punto de vista del punto de partida, Fidel Múnich toca todos los aspectos de la contemporaneidad sin tener que realmente hablar de ellos, sino que lo lanza para que ustedes abran ese camino de sorpresas. Y por eso, al ver este libro, que además hasta como tamaño, es un libro cómodo de tener, pero no cómodo de sostener desde el punto de vista de lo que es el discurso, ¿no? Estas 117 páginas son 117.000 páginas por la densidad de ese pensamiento. Porque este es un libro denso, aforístico, pero este libro no cabe en un solo mundo, ni en un solo aforismos, ¿no? O aforema. No cabe, rebasa los límites y trasciende lo que se llama el gesto de la palabra. Por eso, yo creo que leer este libro es un acto de conciencia y de justicia interpretativa, porque en el centro de él hay un proceso de hermeneusis, ¿no? De señales, signos de la interpretación de las cosas, que solamente un filósofo, que se podría decir puro, si es que hay filósofos puros en la actualidad, es un trazado de una razón predominante en contra de una razón contradictoria. La filosofía no es un arte, no es una ciencia, es un espacio de reflexión por donde nosotros podemos lograr soluciones de vida y soluciones de lenguaje, porque ante todo el lenguaje se convierte en muchos lenguajes, en muchas fórmulas, en muchas seducciones de las que está planteando aquí Fidel Múnich, que es, como le digo yo, un chico inquieto dentro de la filosofía, un muchacho que vive del asombro platónico, ¿no? Del asombro trágico. Por eso visita a Cioran, por eso visita, ¿no?, a Renan, los filósofos neocristianos, los críticos de la inteligencia, ¿no?, que hoy realmente se ganan el favor o el rechazo de ese poder, de ese absolutismo que pretende trazar normas y no evita, sin embargo, un marco de respuestas. Creo que este es un libro de respuestas y sobre todo de algo que es importante, de escritura filosófica. Porque muchas veces hay un pensamiento que se gesta como escritura y ya lo vimos en esa famosa
farmacia de Platón que escribe Jacques Derrida para realmente abrir un prólogo más de esa filosofía de la escritura que se plantea los nombres del ser y los nombres del parecer. Esta travesía también abre una marca desde el punto de vista de un diálogo, de un dialectos también, ¿no? Porque esta mayéutica o neomayéutica no deja de ser una dialéctica, y una dialéctica en el sentido de diálogos, así como lo plantean los griegos, ¿no? Esa relación, ¿no? Donde los maestros se enseñaban dialogando, ¿no? En el jardín de Academos o en el liceo o en cualquier espacio donde la filosofía era o se mostraba libre. Y lo digo porque Fidel Múnich no es un filósofo que se llene la boca diciendo que él es un académico. Él cursó, ¿no?, la profesión, él cursó esa carrera de filosofía graduándose summa cum laude en la Universidad Católica Madre y Maestra, hoy Pucamaima. Summa cum laude. Se graduó también de doctor en filosofía con una tesis de estética y estructuralismo en la Facultad de Artes o de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, donde asimiló no solamente todo ese pensamiento filosófico que por los años 20, 30, 40 dio frutos universales, no solamente frutos críticos, sino frutos poéticos. Creo que esa visión de lo argumental, creo que esa visión de la palabra que se cinde, ¿no?, que se proyecta, él la captó en una complicidad entre Nietzsche y Kafka, que realmente desde antes de irse, recuerdo el día en que Fidel partió y nos despedimos. Él llevaba sus libros amados, sus libros que él seguía, desde la carrera hasta que completó el ciclo. Y se lo llevó, y allí pasó unos 8 años, ¿no?, pensando, trabajando, hasta que se graduó de doctor en filosofía, con una concentración en estética, ¿no?, en filosofía del arte. Inmediatamente llegó aquí, lo asimilamos a la Facultad de Artes, ¿no? Él creía que no podía entrar. Y señores, ya hoy Fidel no es solamente un profesor, fue director de la Escuela de Crítica e Historia del Arte y es el actual vicedecano de la Facultad de Artes. Él llegó un poco perdido, tímido, porque es tímido, no lo puedo negar, él está ahí, pero estoy seguro que tiene temor de que suceda algo. Creo que hablar de un filósofo franco como Fidel Múnich, al que le he pedido que se dedique exclusivamente a la filosofía, al pensamiento sensible, como él ha bautizado su pensamiento y su sistema estético, creo que él debe dedicarse a dejar obras. Sé que los filósofos no escriben o no publican todo lo que escriben. Publican algunas cosas y lo demás hay que investigarlo en su papelería, en los papeles que dejó, que crean unos líos tremendos, líos epistémicos tremendos. Y entonces hay que buscarlo, hay que reinterpretarlo. Miren esos papeles de Marx, ¿no?, esos papeles de Cioran, ¿no?, esos papeles que dejó Deleuze, o dejaron Deleuze y Guattari, una pareja que ha conformado. ¿Y qué le digo de esos papeles que dejó Michel Foucault en el Colegio de Francia? Todavía se están publicando cosas que no debieron ni publicarse, señores, ¿no? Todo eso de la biopolítica, de la ética griega, de esa proairesis griega que realmente son milagrosos, pero los dejó. No hay derecho. Por eso Humberto Eco decía, cuando uno muere y deja papeles, deben quemarse sus papeles, porque engendran una economía política, un negocio, y todo el mundo quiere comprarlo aunque no sirvan para nada. Diga eso. Y realmente yo no estoy de acuerdo con él, pero esas palabras dejan huellas que son más que las obras, ¿no? El concepto de ilustración en Kant creó muchos relieves y niveles de la filosofía moderna, ¿no? Ese Aufklärung kantiano ilustró muchas cosas y trazó muchas huellas
de la cual todavía hoy nos alimentamos, porque ilustración no quiere decir acumular conocimientos, ¿no? Es construir, reconstruir conocimientos. Y además a la luz de una lumière, ¿no? Una luz que es enfática en la modernidad, y con lo cual se abre ese continente, ese horizonte. Decimos esto en ánimo de ver que este esteta escribe un libro que se llama, incluso no es un libro como tal, es un llamado. Es más, son unos ejercicios de resistencia y de resistir. Hay que poner ese verboide, porque el resistir es realmente una condición de estar en el mundo hoy. Quien resiste el mundo, señores, habla por su libertad. ¿Cuánta gente no se suicidan diariamente porque no soportan la soledad, no soportan el rechazo, no soportan lo que se ha convertido en mundo hoy a través de la política malsana, ¿no? Esa política que ha acabado con todo lo poquito que quedaba en el mundo, ¿no? Y va a seguir acabando, arrasando, porque la burocracia no se para ni en la puerta del cielo. Nos engañan y nos dejamos engañar a través de la promesa, ¿no? Que ayer pensaba yo que el gesto prometeico, ese prometeico, esa prometeída, ¿no? Era una promesa, reetimologizando. Usted sabe que reetimologizar es realmente un grito que no siempre tiene la verdad, no siempre se nutre de la aletheia, o sea, de la verdad. Y eso crea una direccionalidad de pensamiento que nosotros lo vemos en el tiempo y el espacio. Pero la palabra está allí como mediadora. Entonces, esa promesa dice, estamos en libertad. Y el mito de Prometeo, lo único que documenta es que realmente estuvo preso en cautiverio. Y esa águila, comiéndose el estómago de este titán, lo único que hizo fue pedirle voluntad a Hermes para que a esas oceánidas, a ese coro griego, esquiliano y preesquiliano, se le iluminara la cabeza y liberara a este mártir, a este héroe que fue Prometeo. El mito de Prometeo es el mito del resistente, señores. Yo le iba a decir eso a Fidel. Mira Prometeo y su importancia en la modernidad y la contemporaneidad. Muchos Prometeos hay que son rebeldes, porque ese es el signo originario de ese mito. Y hay algunos historiadores que lo han motivado a través de ese logos, y un logos que hasta cierto punto podría llamarse un logos espermático, porque esas entidades, esas fluencias que vemos allí, la vemos a la luz de la historia, de la metahistoria y de la intrahistoria, que es lo que arquea todo el conjunto cultural de Oriente y de Occidente, y de ese encuentro que solo un filósofo como Said, ¿no?, pudo realmente ponerlo de relieve en esa maravillosa obra que es Orientalismo, y de la cual también se reivindica Fidel Múnich, que es un defensor a rajatabla de los países árabes, ¿no? Y es un defensor de los palestinos, es un defensor de esa visión rebelde de los oprimidos, de los asesinados, ¿no? Y de aquella sin razón que gobierna en el mundo. Ello no quiere decir que él sea un dogmático, ¿no?, de esa problemática, pero lo tiene siempre presente. Incluso se ha negado a escribir sobre ciertos tópicos sobre la problemática para no buscarse enemigo, y sobre todo porque también Fidel es jubilado por el Banco Central de la República Dominicana, que es una institución estatal y donde hay que tener medida, ¿no?, de comportamiento, y sobre todo estar atento a lo que se llama la palabra del Estado. Digo todo esto porque no, él me dijo a mí que yo podía hablar lo que yo quisiera, y lo estoy hablando. Y como esto
está en intimidad. Esto se hace público para los que estiman a Fidel, y aquí hay compañeros del banco que están escuchando estas palabras, de la cual soy yo el responsable de decirlas. Todo eso crea caminos, porque el ser humano crea caminos, parte de raíces, tiene metas, ¿no? Tiene visiones, tiene aspectos que surgen de un discurso metafilosófico, y él, como parte de ese sector, también es encaminado, es dirigido a plantear una crítica. Y una crítica que se mueve en el sentido kantiano de crítica, ¿no? Y el sentido hispánico de crítica abierta a lo que se llama el concepto de sujeto, de ser en el mundo. Y el mundo también tiene sus identidades, identidades libres, identidades específicas que marcan una travesía. Ese mismo concepto lo hace a él ver identidad incluso hasta en el discurso académico. O sea que el discurso académico es un discurso también complejo. Nosotros que nos movemos en esa discursividad, podemos decir que desde allí hay muchos planteamientos. Y es una escena de la inscripción, de la escritura y de la crisis. Por eso, el aforismo que él ha tomado como mediación es realmente un curso, ¿no? Un espacio y al mismo tiempo una propuesta de vida, de la cual surge su formación y el sentido de los nombres, de lo nombrado, el nombrar, de la mirada, del mirar, lo mirado, una fenomenología que se da mucho en la interpretación artística de una obra. La estética, en este caso, es una mediación, pero no es una mediación sensiblera, ¿no? Es también no logográfica, es también fundada en una intuición que tiene y que posee el logos desde sus orígenes, incluso desde sus orígenes presocráticos y postsocráticos. Esa marca, esa mayéutica socrática, platónica, ¿no? Invita a que todos los académicos y las personas que piensan y razonen no se inscriban en lo que se llama una posibilidad de lo legible o de lo inteligible, de donde viene el verbo inteligir, que es forzado en español, pero que cabe, ¿no? Se vuelve humano y al mismo tiempo se vuelve pensable entre nosotros. Si por algo comunicamos, es porque precisamente este tipo de libro, ¿no? Que es un libro de crítica al milenio y crítica a lo contemporáneo, implica un trayecto epistemológico múltiple. Voy a leer solamente un par de citas para que ustedes vean la lucidez con la que escribe, con la que piensa este libro Fidel Múnich. Cito en la página 67. El nuevo siglo milenio es fértil en maravillosas ficciones teóricas y verbales, neos, post, ismos, la posverdad, la posthumanidad, el posthumanismo. El saber que legitima tales elucubraciones es un saber ambicioso en un mundo caótico y convulso, fragmentado, consciente de sus alcances, pero incapaz de reconocer sus límites. Nos azotan nuevas utopías, febriles y delirantes, nuevas narrativas, emancipadoras, como esa de intentar vencer la propia mortalidad física, que no la artística o literaria o científica. La nueva soberbia babélica, en lugar de superar las contradicciones que definen a la humanidad, lo que se pretende es franquear sus límites insuperables. Un ejemplo de lucidez filosófica, dicha realmente en un bloque, en una secuencia. Y eso se encuentra en la página, no quiero influir en nadie, pero hay aquí también otras ideas que son otras disonancias, siempre en el marco de las oposiciones, en la injusticia o la justicia hermenéutica interpretativa. Fidel nos dice lo siguiente: cuando se es enseñante, vale decir profesor, e incluso si no se lo es, no hay que meter ideas raras en la cabeza de los jóvenes, salvo esta:
la de aprender a pensar con cabeza propia. Señores, aplaudamos eso, porque eso es realmente un pensamiento. Pero por otro lado, y en forma disonante, se leen ideas como la siguiente. No es justo echarle la culpa de todo a nuestra época y hablar de ella como la peor de todas, como tampoco lo es celebrarla como la más maravillosa de cuantas ha habido, solo porque es la nuestra. Sin embargo, cuesta hallar otra época tan dada a la complacencia con la mediocridad como esta. Piénsese en esto de hacer creer, de convencer a todo el mundo de que está de moda ser estúpido y vulgar, chabacano e inculto. Eso de no leer, de no estudiar, de no pensar, la celebración casi unánime de la estupidez, de la vulgaridad y la chabacanería, de la incultura, llega al colmo del culto. Y en lugar de provocar vergüenza como antes, ahora provoca orgullo. Señores, o sea que no es un modo de hablar por hablar, es una crítica al centro mismo del sujeto contemporáneo. Y no es en República Dominicana. Se habla disparate en el mundo entero ahora mismo. ¿No? Se dicen tonterías, señores, en Inglaterra, en Alemania, en China, en los Estados Unidos, en el Caribe, en el Oriente Medio. O sea, por eso esta crítica que dice no ser radical tiene su asiento un radicalismo del saber, del comprender y sobre todo de la lucidez. Esto tiene este libro de positivo. También, miren esta otra lanzada. La enseñanza universitaria hoy, simulacro de pedagogía, pedagogía del simulacro. Señores, después de eso, usted se va a autocuestionar, pero es que esa es la verdad de nuestra práctica. Nosotros tenemos ya de 30 años a 40 en la academia. Y eso, mire, incluso, déjame decirle una cosa. No quería coger cuerda y seguir hablando sobre ese tipo de cosas, pero se lo voy a decir. Las propuestas académicas y educativas de este país no pasan de ser propuestas de palabras. Cada día tenemos más medios, más tecnología. Y cada día nuestro estudiante y nuestro egresado pierde su lugar. El sistema se vuelve crítico precisamente por eso que le llaman incultura, que no es una incultura, sino un rebase, una negación de lo que podría ser la educación y la formación tradicional, que tiene mucho, señores, de positivo, pero no queremos entenderlo en honor a una modernidad, ¿qué le digo yo? Irrecuperable. Una modernidad que nada más tiene el nombre. Y usted ve las personas, los padres quejándose de hijos, quejándose del medio, quejándose de todos estos políticos que hablan tan mal, que usan tan mal el lenguaje, que viven engañándonos para engañarnos. Y no quiero ser radical enumerando. 41, aceptamos propuesta. Página 41. Crisis de la enseñanza universitaria. Continúa la crítica a nuestro sistema universitario. Farsa de pedagogos, teatro de falsos enseñantes, de inútiles facilitadores, de meros simuladores, sin vocación ni formación de docentes, que ni son discentes ni son decentes. Ácido, no, un ácido. Por eso le digo que este es un libro que no nos podemos llevar a lugares de la alegría, ¿no? Y porque además toca mucho el discurso nuestro como profesores, como intelectuales, porque es una autocrítica, no deja de ser una crítica autocrítica y contracrítica. Pero simulacro de pedagogía, fallido proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que ni se enseña ni se aprende. La educación superior toca fondo, salida obligada de la crisis, desaprender. Es la única manera. ¿Pero qué significa desaprender? ¿No? Lograr
realmente un organismo de lo que es lo cultural, lo educativo, y una visión, una concepción, lo que los alemanes decían, una Weltanschauung, una concepción del mundo. Y ese mundo es un mundo del arte, de la educación, del sujeto, del visionario, de las personas que creen en ese concepto de sofiánico de conocimiento. Entonces, este es un libro que fíjense que no es un tratado, no se desarrolla como tratado, como regularmente hacen los historiadores de la filosofía, ¿no? Los conceptógrafos en este sentido. Es un libro de un fraseo epistémico y hermenéutico realmente ejemplar. Yo felicito a Fidel por haber escrito un libro tan valiente, es lo primero, pero tan lúcido, porque usted se gasta leyendo, por ejemplo, un tratado de 500 páginas como lo que se acostumbran académicamente, y al final sale cansado, ve muchas ideas, pero son tantas que usted no podría realmente satisfacer todo eso. Y él lo ha hecho sencillamente. Incluso este libro tiene una escritura que se asemeja a la del poeta. Es el más lúcido de todos los intelectuales en el mundo de hoy y en el de ayer. Miren cómo hay precisamente a propósito de la crítica del más acá, que se lo dedica al reverendo Antonio Lluveres, in memoriam, sacerdote que conocimos en el Loyola, que murió recientemente, Tom, así era que le llamaban. Y miren lo que le dice o escribe en memoria de Tom, jesuita que estaba en el filosofado siempre, caminaba como un hombre cualquiera y era un sabio. La crítica política de la religión es la crítica del más allá en nombre del más acá. La crítica política de la realidad es la crítica del más acá en nombre de ella misma. La relación entre religión y modernidad siempre ha sido una relación compleja y contradictoria, surgida con el mundo que nace a mediados del siglo XVIII, con el pensamiento ilustrado francés y alemán. Apuntalada durante todo el siglo XIX, la modernidad es un proyecto emancipador de la sociedad que desplaza el predominio tradicional de la religión en un mundo o en el mundo secular. O sea, hace la crítica, pero también se posiciona dentro de la historia y de la contrahistoria. Yo creo que eso también le da un encanto al libro, que no es un libro de definiciones ni de conceptualismo, sino de aplicaciones de esos conceptos. Los conceptos aquí no son palabras vacías, sino semánticamente plenas, y las utiliza en su propiedad Múnich, que dice cosas también. Voy a terminar, no los voy a, porque si no, no van a leer el libro. Si meditamos bien, podemos descubrir el engaño. Para tener y consumir más, debemos trabajar y producir más. Y trabajo y producir más. Si bien produce mayor confort, también supone menos descanso, menos tiempo libre, menos ocio, menos bienestar espiritual. En el fondo, paradójicamente, menos confort. Señores, se muere la gente trabajando para tener dinero y realmente no puede descansar, no puede disfrutar. Usted sabe el millonario que no se puede comer un huevo hervido, siquiera, ¿no? Que le provoca arritmia. Está allí y ya realmente no, óigame, no posiciona nada en una mesa, que comparte con la familia sin compartir con ella, que está pendiente a una llamada. Ese es el reino de la alteridad, señores, filosóficamente hablando. Y, señores, compren este libro y llévenselo. Compren. Señora, compre este libro. Señor, compre ese libro. Este filósofo académico, maestro,
lo dijo todo. Como está grabado, si hay una segunda edición y ponen las palabras de Odalí, el libro va a llegar a 200 páginas. Con las explicaciones de vida. Excelente, Odalí. Lo dijo todo. Dijo incluso la biografía del autor. No hay que decir más nada, porque Odalí lo dijo. Solo debo decir que las publicaciones de Fidel Múnich, Huellas del Errante en el año 2002, La memoria incautada, 2007, La condición rebelde, 2010, y Pensar la imagen, Pensar la mirada, 2017. Y este quinto libro, Ejercicio de resistencia, con una portada bellísima y muy sugerente. Odalí tiene aquí, pensé que, porque lo tenía en tu nota, vamos a, Fidel, con tu permiso, esta dedicatoria.